Ahí está. Tendrían que estar viendo un Power cuyo título en azul dice Decisiones de inversión. Evaluación de proyectos de inversión, teoría. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Bien, comenzamos. Las decisiones de invertir y el objetivo empresario. Ustedes ya estudiaron en otras unidades cuáles son las decisiones financieras. Principalmente decisiones de inversión, luego decisiones de financiamiento y por último decisiones de distribución de dividendos. Las decisiones de inversión se centran en el estudio de los activos reales en que la empresa desea invertir. Las decisiones de financiamiento buscan encontrar las mejores combinaciones de fuente para que la compañía pueda adquirir los activos que desea invertir. Y la política de dividendos debe balancear entre distribuir dividendos a los accionistas o la utilidad que obtiene volverlo a reinvertir en la misma empresa. Esta decisión de distribuir utilidades siempre crea controversia porque en un comienzo las finanzas, con Modigliani y Miner, decían que el valor de la empresa partía de los dividendos que se distribuían. Fue una idea que duró 20, 30 años, hasta que apareció uno de los multimillonarios que tiene el mundo, Bill Gates, con Microsoft, que no distribuye dividendos. Él comenzó su empresa emitiendo 1 millón de acciones de valor $1. Y una sola vez distribuyó dividendos a sus empleados a los 10 años, como un incentivo. Nunca más repartió las ganancias. Todo lo que gana se reinvierte. Pero ustedes tengan presente el valor que tiene esa empresa y cuánto vale esa acción cuyo valor nominal es $1. Bien. Eso trae a colación la decisión de invertir que en su momento tuvo que hacer. Siempre la empresa tiene, para realizar un proceso de decisión en una evaluación de inversiones, tiene que analizar y evaluar distintas alternativas. Y para tomar esa decisión financiera necesitamos un instrumento que nos brinde información para evaluar correctamente estas alternativas. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas. Si la empresa incrementa las utilidades, para incrementar sus utilidades debe reinvertir recursos. Entonces debe valorar si los beneficios que se espera obtener justifican el gasto a efectuar en el momento presente. La inversión es toda aplicación de recursos efectuada con el propósito de obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr un esperado beneficio. Para eso tenemos que intentar simular el futuro para luego ver y evaluar los resultados. Obviamente hay que trabajar con estimaciones, previsiones, estadísticas de las distintas variables que se utilizan, porque el resultado va a depender del acierto de esas previsiones. Hay que prever, es esencial eso en materia de inversiones. Obviamente es, podríamos decir, una de las decisiones, llamémosle peligrosas, ya que la inversión tiene un riesgo. Y los efectos que produzca pueden ser duraderos y pueden ser irreversibles. En la actualidad, no tanto como hace 10, 15, 20 años,
por ejemplo, para sacar un préstamo en el Ministerio de la Producción, que ya no se llama así, había que presentar un proyecto explicando lo que era simplemente. No, ahora piden flujo de fondo, van y TIR y periodo de recupero. Pero no solo para pedir un préstamo en el Ministerio de Producción, en ciertos bancos también lo piden, y los clientes, cuando ustedes sean contadores, también vienen con, che, necesito hacer esto, pienso hacer esto, tengo una idea, ¿qué opinás? Y la mejor forma, el mejor instrumento para atender a ese cliente es, obviamente, evaluar el proyecto de inversión, formularlo y evaluarlo. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Sí? Necesitamos conocer los datos. Tengan presente esto no avanza, vamos a tener que hacer con esto, ahí está. Que los objetivos empresarios, en un comienzo, si ustedes reciben como donación 1 millón de pesos, con la obligación de invertirlo, ¿qué van a hacer? Primero van a tratar de subsistir, vivir con ese proyecto, que sirva como el modo de vida. Si no va bien, tenemos utilidades, vamos a crecer. Obviamente ganando dinero, teniendo rentabilidad. Luego ya, si estamos asentados y funciona bien, ganamos porciones del mercado, podemos ganar nuevos mercados y por último, diversificar los productos. Distintos pasos de un objetivo empresario. Pero ¿cuál es el objetivo empresario principal? Ya lo estudiaron en el comienzo. Es la maximización del valor presente del patrimonio de los propietarios. Después de largas discusiones, se logró definir que ese es el objetivo empresarial. ¿Cómo maximizamos el valor presente? Tenemos que armar los flujos de fondos futuros que va a generar un activo. Una de las leyes de la finanza dice que siempre hay que comprar un activo que genere valor. Si ese activo, con el paso de los años, va generando valor, o sea, actualizamos ese flujo de fondo, ese monto, al momento cero a una tasa de costo, que ya vamos a hablar cuál puede ser, y tratamos que ese valor presente al día de hoy, de todos los flujos que vamos a tener en el futuro, sea el mayor. De esa manera, estamos cumpliendo con lo que dicta la finanza. ¿Cómo lo hacemos? Con las decisiones financieras de financiamiento, de inversión y distribución de beneficios. La decisión de inversión, antes de fijarnos en el financiamiento, es evaluar el proyecto que lo podríamos denominar proyecto puro, o sea, el proyecto en sí, sin ver cómo lo vamos a financiar, sin tener en cuenta si es capital ajeno o capital propio. Evaluamos una inversión. Voy a poner un kiosco, voy a invertir tanto y tengo flujo de fondos tanto, lo actualizo a una tasa y me tiene que dar un valor presente máximo. Si ya evaluamos esa inversión actualmente y la inversión me produce rentabilidad, bueno, ahora busquemos cómo financiarlo. Si tenemos el capital propio y si vamos a financiar con capital ajeno, con bancos, con entidades financieras, etc. Tenemos que tener presente cuál es la tasa que pretendemos ganar a la inversión y cuál es la tasa de nuestro capital propio, que generalmente y la mayoría de las veces es más alto que la tasa del financiamiento de los bancos. Si yo realizo una inversión y le aplico una tasa de costo del 15%, obviamente cuando me voy a financiar no puedo
pagarle al banco una tasa del 20%. Estaría trabajando para el banco. Y también tendría que tener en cuenta el costo de oportunidad, o sea, cuánto es la tasa actual de un plazo fijo. 60% anual. ¿Cuánto me da la inversión a mí? 60% anual. Entonces no me conviene hacer la inversión. Me conviene sentarme en mi casa, hacer un plazo fijo, ver televisión, y lo mismo voy a ganar el 60% sin tener que atender el negocio, comprar, vender, cobrar, pagar, etcétera, etcétera. ¿Sí? La inversión, como dijimos, es toda asignación de recursos efectuada con la esperanza de obtener ingresos futuros que permitan recuperar los fondos invertidos y lograr un cierto beneficio. Los elementos característicos de una inversión y de un proyecto de inversión, nosotros vamos a estudiar las inversiones de capital, ¿sí? Remarcando los aspectos particulares de los proyectos, de la evaluación de los proyectos de inversión. Las empresas generalmente invierten en diferentes clases de activos reales, que incluyen activos tangibles e intangibles. Y el objeto de la decisión es encontrar activos reales cuyo valor supere su costo. Algunos pocos casos se puede estimar el valor de los activos. Por ejemplo, los inmuebles. Calcularlo es fácil por la existencia del mercado activo en el que se compra y se vende. Si yo compro un inmueble, un terreno, un edificio, una casa, y sé a cuánto lo tengo que vender en el futuro, pues ya tengo el precio y costo. Obviamente estamos hablando en un país sin inflación. Igual se puede hacer el cálculo, pero más práctico no tomarlo con inflación. Es fundamental armar los flujos de fondos. O sea, hay diferentes mecanismos técnicos y estructurales para armarlos. Fundamental tener en cuenta la magnitud de las inversiones. ¿Qué tipo de inversiones se pueden realizar? Para generar una mayor rentabilidad, lo más común, también puede ser de reemplazo o renovación de activos obsoletos, de bienes consumidos, de reingeniería, etc. Puede ser de expansión, ampliación del capital, crecimiento dinámico, captación de nuevos mercados, etc. Y de modernización, aumento de la productividad y eficiencia interna, reducción de costos, incorporación de nueva tecnología. Hay que tener en cuenta los condicionamientos de la estructura y analizar los efectos que produce el proyecto en la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Volvemos a lo mismo, lo que vieron en un comienzo. Rentabilidad, liquidez y riesgo. Para establecer un modelo para poder evaluar un proyecto, tenemos que tener en cuenta variables. Estas variables no solo se refieren al proyecto en sí, que sería la inversión inicial, los ingresos, los egresos, las amortizaciones y los impuestos. Las variables que se pueden identificar un poco más claro que las otras son el sector económico, en que se desarrolla la actividad. O sea, una inversión en minería es muy
muy alto comparado con una inversión en poner una zapatería. El avance tecnológico que tiene el rubro donde trabajamos. La tecnología obviamente no evoluciona en todos los sectores de la misma forma. Hay claras diferencias de equipamiento y soporte tecnológico a aplicar en cada caso, ahora más que nunca. El otro día, en una tesis, se le preguntó a un alumno si utiliza Internet. Estaba trabajando en un estudio contable. La respuesta fue positiva y nos explicó que utilizaba Excel, Word y algún otro aplicativo. Y la pregunta del otro profesor fue, ¿y qué pasa cuando se corta Internet? ¿Cómo trabajamos? No hay manera. Esa fue la respuesta. Hay que cerrar e irnos a la casa. Actualmente, la tecnología, fundamentalmente conectada con AFIP y con bancos, es fundamental para poder estar con todos los trabajos al día. Si usted no tiene internet, no puede ni siquiera escuchar la clase, hablando mal y pronto. Pero si queremos poner, eso es simplemente un complemento de otras actividades. Pero si usted quiere poner un negocio de venta de celulares y planea vender 200 celulares por mes, que es una barbaridad, y resulta que compra 4.000 celulares, ¿es una buena decisión? ¿Cuánto puede durar, entre comillas, la tecnología de un celular? ¿En qué momento se vuelve obsoleto? No hablemos si se puede o no se puede comprar por el precio, pero un celular que sale hoy, yo creo que dentro de 6, 8 meses ya es obsoleto. Se puede conseguir un celular de mejor calidad, con más aplicativos, con mejor tecnología, etcétera, etcétera. O sea que si compra 3.000 celulares, el negocio va a tener pérdida porque va a tener que 2.000 celulares por lo menos venderlo como chatarra. Ya hay otros celulares que lo superaron. Y lo mismo pasa con todo tipo de maquinaria. Se va reemplazando la mano de obra con maquinarias de alta tecnología en todas partes, en el campo, en los negocios. O sea, hay que tener en cuenta el avance tecnológico y fundamentalmente, como le dije, el sector donde se mueve, el sector económico. Luego tenemos que tener en cuenta las políticas estratégicas establecidas para el proyecto. Las políticas de producción, de inventario, de comercialización, de posicionamiento en el mercado, un poco de marketing, un poco de inventario, de stock. Por eso tenemos que establecer la magnitud de la inversión en la forma más exacta posible. Si le damos en la magnitud de la inversión, eso afecta a la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Por ejemplo, un exceso de la magnitud puede disminuir el riesgo operativo y mejorar la liquidez, pero afecta la rentabilidad. O sea, tenemos dinero, entre comillas, parado, que podría generar rentabilidad por otro lado, pero sin embargo está ahí sin moverse solamente por medidas de seguridad, por aversión al riesgo. Para hacer el proyecto de inversión, necesitamos información cualitativa y cuantitativa, que ordenada y expresada en términos homogéneos permite estimar las ventajas, beneficios y desventajas, costos derivado del empleo de ciertos recursos. ¿De dónde sacamos esa información? Primero tenemos que ver cuál es la estructura de la inversión. En la inversión inicial tenemos el capital inmovilizado, los activos fijos y los activos intangibles,
y el capital de trabajo. Recuerden, si ustedes ven la parte izquierda del balance, lo dice activo, para nosotros es la estructura de inversión. Lo que es activo corriente podríamos denominarlo capital de trabajo, y lo que es activo fijo como capital inmovilizado. Los activos fijos, como saben, son bienes que se utilizan en el proceso productivo para transformar los insumos en productos terminados. Ejemplo, inmuebles, instalaciones, equipamientos, rodados, etc. Y los activos intangibles son servicios o derechos comprados necesarios para la puesta en marcha del proyecto. ¿Cuáles son los gastos? Los activos intangibles más comunes: gastos de organización, las patentes, las habilitaciones, la base de datos, etc. Y en algunos libros, el capital de trabajo es la diferencia entre los activos y pasivos circulantes de una empresa. En otra parte de la bibliografía, simplemente es lo que se utiliza en el ciclo operativo de la empresa. También ya lo vieron. Es en comprar, producir, vender, cobrar y pagar. ¿Cuántas veces el ciclo operativo se cumple en una empresa? Obviamente esto también depende del rubro. No es lo mismo vender latas de cerveza que autos de alta gama. O sea, si hacemos el ciclo productivo de la compra de una lata de cerveza, voy, compro, pago, vendo, cobro y vuelvo a comprar. Para poder tener cierta rentabilidad y cierta utilidad en el negocio, debería vender en un mes 10.000 latas de cerveza. O sea, tengo 10.000 circuitos operativos. Tengo que vender, comprar y vender 10.000 veces para que me quede un saldo positivo para poder mantener el negocio. Ahora, si compro y vendo 2 autos de alta gama en el mes, obviamente la rentabilidad que me puede quedar y me puede generar esos 2 ciclos es mucho mayor que las latas de cervezas, y con eso el negocio estaría funcionando. Bien, ¿cómo es el proceso de preparación de un proyecto de inversión? Antes de poder evaluarlo, tenemos que prepararlo. Hay que planificar cómo vamos a hacer. Primero, determinar la inversión inicial, luego el flujo de fondo, y con ello evaluamos financieramente el proyecto. O sea, convertimos todos los datos que tenemos en moneda, en pesos, y evaluamos el proyecto. Los pasos previos son generalmente una idea, prefactibilidad y factibilidad. La idea es identificar el problema que puede resolverse y las oportunidades de negocio. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hace falta? ¿Dónde hace falta? En este momento es factible hacer esto, no es momento, si es momento político, de mercado, de economía. La pandemia nos mató a todos, generalmente. Era negocio hacer algún proyecto en medio de la pandemia. Casi todos, en todos los cursos, me dijeron que no es negocio, no fue negocio. Cuando estábamos encerrados, ¿no? No ahora. Y sí fue negocio para ciertos lugares. ¿Qué creció? Los servicios puerta a puerta, ¿sí? Rapimoto, el delivery. Mejoraron, crecieron. Las comidas, la venta de comida a domicilio, también mejoraron. Y el ejemplo más claro de que
se pudo mejorar es Mercado Libre. Ustedes saben que creció una barbaridad, es uno de los unicornios ahora. ¿Por qué? Porque aprovechó la pandemia de que todo el mundo estaba encerrado, hizo convenios con un montón de negocios y vendió de todo y cumplió con todos. Entonces, al comprar un artículo y que te llegue como vos lo pedís y que te cobren lo que tiene que ser, ya te animás a comprar el segundo y te acostumbras a comprar el tercero y ya después no salís al centro, compras por Mercado Libre. O sea, el tema es ver cuál es el negocio que tenemos que tratar de hacerlo. Luego de la idea tenemos la prefactibilidad, estudiamos la idea, la profundizamos un poco, recopilamos información, y luego la factibilidad, antes de pasar a la inversión efectiva. Ahí realizamos un cálculo minucioso de la variable económica y financiera, analizando los antecedentes, las proyecciones, optimizando todos los aspectos de la decisión. El proyecto lo separamos en la formulación y preparación y luego en la evaluación. Dijimos que el proceso de preparación y evaluación de un proyecto es recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos, técnicos y de organización que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. ¿Cómo es la vida de un proyecto de inversión? Mientras el proyecto genere flujo de fondos incrementales, obviamente, o sea, vinculados con el proyecto bajo análisis, el proyecto se puede analizar. Generalmente, todos los proyectos y todos los trabajos prácticos que tenemos nosotros, las formaciones prácticas, se evalúan a 5 años. ¿Sí? ¿Por qué a 5 años? La respuesta que me dieron fue porque todo lo que se puede comprar de activo fijo, de acuerdo a la FIP, se amortiza en 5 años, 5 o menos. Las computadoras se amortizan en 3. Ustedes saben que no podemos tomar la amortización, los años de amortización que nosotros queramos, tenemos que seguir las pautas que fija la FIP. Por eso se dice que la vida económica del proyecto está en relación con la vida del producto y el ciclo de mercado, obviamente. Recuerden el ciclo de mercado, que el producto crece, llega a su vida plena y empieza a decrecer y se muere. Más en esta época, como dijimos, que los aspectos técnicos y tecnológicos avanzan a un paso grandísimo. ¿Cómo se clasifican las inversiones? Simples, una salida y varias entradas. No simples, varias salidas y varias entradas. Pura, inversión con recursos propios. Mixta, con financiamiento propio y ajeno. Igualdad y toma dicen que son independientes, dependientes o subordinadas, excluyentes o incompatibles, contingentes o circunstanciales, sustitutivas y complementarias. También agregaron la clasificación considerando la finalidad de la inversión. Pueden ser aquellas que exige la seguridad industrial, luego la inversión en mantenimiento o reducción de costos, también ya la vamos a ver en ejercicios, o sea, no hay ingresos, simplemente reducciones de costos. Esa reducción la tomamos como si fuera un ingreso para aumentar la capacidad operativa en negocio existente, o las inversiones en nuevas líneas de productos o empresas que son las más comunes.
Bien, también tenemos clasificación en corto plazo y largo plazo. ¿De qué nos sirve establecer estas clasificaciones? Ya vamos a ver que las simples se puede utilizar la tasa interna de retorno o la TIR, en las no simples no las podemos utilizar, y así sucesivamente. En las independientes, en las sustitutivas y complementarias, tenemos que sumar el método que es el BAM, o restar, para ver cuánto es la creación de valor al incorporar un nuevo proyecto al ya existente. ¿Cuál es la metodología general para la formulación del proyecto? O sea, un proyecto para transformar la situación actual en el objetivo. Tenemos una situación actual y pasamos a una situación objetivo. Tenemos que contar con patrocinio político y liderazgo. Tenemos que tener argumentos para la acción y manifestación de la visión. Y obviamente un buen equipo de cambio y una contraparte depositaria del proyecto. Aunque ustedes no lo crean, como saben, el 98% son pymes en la Argentina, y el que decide generalmente es el dueño o la familia, que es la dueña de la empresa, que maneja obviamente el patrocinio político y el liderazgo. Pero ¿quién apoya a esa decisión, o le dice no o le dice sí? Es el contador. Así que como ustedes van a llevar la contabilidad, van a liquidar los impuestos, van a pagar los sueldos, etcétera, etcétera, le van a decir: evalúame este proyecto. Suele suceder también con un préstamo. Van al banco, el cliente va al banco, le dan un sistema francés, che, ¿me conviene, no me conviene? Y tenemos que trabajar como consejero para ver cómo es la tasa, cómo es el tiempo, cómo cambia la cuota, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque contar con un proyecto tiene beneficios. Reduce el riesgo del inversor, disciplina a la empresa, se simplifican los controles y sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Se reducen los costos financieros, menor tasa de interés de los créditos en los bancos, calificación de la empresa por calificadora de riesgo y acceso al mercado de capitales. En este caso, también desde hace 10, 15 años cambió la visión de la reducción de los costos financieros. Hace 15, 20 años, cuando uno liquidaba ganancia y no había tanta informática, generalmente, no hay que decirlo, pero lo digo, el cliente decía: no, ¿cómo voy a pagar eso de ganancia? Es muchísimo, arreglalo. Como si nosotros fuéramos santos para hacer milagros. Claro, en esa época no había cruce de información con renta, AFIP y todo, y bancos, etc. Pero ahora dice: no, no hagas así el balance, hacerlo de esta manera, hacerlo más chico. ¿Qué pasa? Va a pagar menos ganancia, obviamente. Pero cuando vaya a pedir un préstamo, lo primero que hace el banco es pedir el balance y sacar los índices de liquidez, de solvencia, de rotación, etc. Y entonces, al estar mal el balance, dice: no, vos no te dan los índices, no tenés capacidad de pago, no podés afrontar un crédito de $1.000.000. Si estás ganando 100.000 pesos al mes, pagaste ganancia 300.000, ¿cómo vas a hacer para pagar el crédito? Un arma de doble filo. Obviamente, si vamos a una empresa para calificar, como son las calificadoras de riesgo, y presentamos un balance que está mal hecho, o sea, la empresa no va a calificar.
Entonces conviene hacer lo que hay que hacer, bien hecho, y demostrar que la empresa funciona y que si yo pido un préstamo de $1.000.000 para poner un negocio, lo voy a poder pagar. Ese es el beneficio de tener un proyecto. Puedo acceder también al mercado de capitales. Hay que tener en cuenta que todo proyecto implica riesgo. Este análisis y evaluación no elimina los riesgos, porque el futuro siempre es incierto. La semana pasada me preguntaban si podría poner un negocio en este momento. ¿Qué va a pasar con el dólar? Y yo les dije, yo esperaría hasta que pasen las elecciones. No porque sea pesimista, pero luego de las pasos en que perdió Macri, el dólar se fue al doble. Y yo creo que ahora el dólar está contenido, aunque está subiendo un poquito. Si gana Fernández, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la economía? Y si pierde Fernández, ¿qué va a pasar con el dólar y la economía? No sabemos nada. Van a seguir los planes, van a seguir emitiendo dinero. La verdad que da cierta... Es incierto, como dice ahí, lo que puede llegar a pasar. Entonces, bueno, veamos, consigamos los datos, planifiquemos, esperemos. Eso es planificar un proyecto. Como dice ahí, el capital a invertir siempre está sometido a riesgos. Lo que sí se logra es eliminar los riesgos de la imprevisión y de no seleccionar la mejor opción posible. Las necesidades del mercado pueden no estar claras y mover a decisiones erróneas. Las acciones de la competencia no son fácilmente previsibles. La realidad económica, competitiva, política, social y cultural de la entidad que realizará la inversión marcará los criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, independientemente de la metodología empleada. Los criterios de evaluación son parte fundamental de toda evaluación. ¿Cuáles son los errores que generan riesgo? La situación macroeconómica, como dijimos, el tiempo asignado para el estudio, el tiempo de duración del proyecto, estimación de los precios de venta, volumen del mercado, variaciones de la demanda, distribución de los clientes, abastecimiento alternativo de materia prima. Uno de los mayores fracasos que vi en un proyecto, creo que estaba cerca de La Caldera, era la fabricación de hierro, del 12, del 8, para la construcción, hierro para la construcción. En un comienzo era muy rentable, vendían muy bien, a pesar de los altísimos costos de flete que tenían, pero lograban cierta rentabilidad. Ellos compraban el polvillo de hierro, que lo trabajaba una chatarrería en Córdoba, que le mandaba los camiones con esa materia prima. Esa empresa que fabricaba la arena de hierro se fundió por la pandemia. Y esta empresa, que andaba bien, no tuvo a quien comprarle la materia prima a el precio y con la seguridad que le vendían los otros. Obviamente fue una cadena y también tuvo que cerrar. O sea, eso es por lo último, abastecimiento alternativo de materia prima. O sea, no depender, no estar encadenado a un solo proveedor. Eso también es fundamental. Vamos a ver entonces cuáles son las variables a tener en cuenta. El estudio de mercado, fundamental. Establecer la estructura del mercado en donde opera la empresa. Definir y cuantificar la estrategia comercial. Precio, promoción, plaza y producto. Lo que dijimos, comercialización.
Esto implica realizar estudios de la estructura del mercado, del consumidor y la demanda, de la competencia y la oferta, del distribuidor, de los proveedores y del mercado externo. ¿Dónde y qué va a vender la empresa? ¿A qué precio? ¿Cómo se va a promocionar? O sea, no confundan promoción con publicidad. Promoción. ¿En qué lugar y cuál es el producto? Y estamos en el centro de lo que se llama el mercado, los consumidores. Por un lado tenemos el consumidor, que es la demanda. Por el otro lado tenemos la competencia, y es la oferta. En la otra punta el distribuidor. En la otra parte el proveedor. Y por último el mercado externo. Supongan, un ejemplo simple, voy a poner una pizzería. ¿Dónde es conveniente poner una pizzería? Idea, me dicen, lo podemos poner en el centro. ¿Sí? Ahí tenemos que tener en cuenta los costos de alquiler, no hay lugar para estacionar, tenemos mucha competencia. En el centro se consume pizza. Buena pregunta. Busquemos los lugares de moda. La Balcarce, Paseo Güemes, la Plaza Alvarado y distintos lugares. ¿Es conveniente poner una pizzería? Obviamente los costos son más baratos, no tengo problemas con los proveedores, se puede estacionar, pero la gente va a consumir pizza ahí. ¿Sería un buen negocio? También tenemos competencia. Y una vez me dijeron, ¿pondría una pizzería en la UNSA? ¿Sería negocio? ¿Ustedes consumirían pizza a buen precio, no caro? Podría ser ciertos días, ciertos momentos, obviamente, sin pandemia. Tenemos que evaluar todo eso para ver cuál es el negocio. Una zapatería de mujer, ¿dónde lo pondrían? Un supermercado, una ferretería, un corralón. Obviamente tenemos que mirar todo, consumidor, competencia, distribuidor, proveedor. Muchos barrios se están construyendo y la gente está haciendo modificaciones con las casas que le entregan. Sería bueno poner ahí un corralón. ¿Qué cantidad venderíamos? ¿Sería negocio? Bien. Luego pasamos al estudio técnico. Cuantificar el monto de las inversiones, cuantificar el costo de operaciones. Esto implica realizar estudios y definición de la función de producción que optimiza el uso de los recursos y definir el impacto de la decisión del tamaño del proyecto y localización, que es lo que vemos, que es lo que vimos. Con eso podemos armar el estudio financiero. ¿Qué es el estudio financiero? Es transformar todo el estudio técnico y el estudio comercial en pesos. Todas las variables trasladadas a moneda para poder evaluar el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Ordenar y sistematizar la información monetaria de las etapas anteriores referida a inversiones, costos e ingresos. Elaborar información adicional y cuadro analítico de inversión en capital de trabajo, inversión inicial en activos fijos, reinversiones, valor residual de las inversiones, impuesto a las ganancias. Estimar el flujo de caja para el cálculo de rentabilidad para el proyecto del inversionista y evaluar la capacidad de pago de la deuda. Evaluar el proyecto por aplicaciones de diferentes criterios. Bien, este podría ser un machete para rendir el parcial.
¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago el parcial? Si es una evaluación de proyecto. La inversión inicial, fundamental. Momento cero, ¿sí? Todo trasladado al momento cero. Si lo compro antes, tengo que capitalizar. Si lo compro después, puedo actualizar. Esa inversión inicial se divide en activo fijo y en capital de trabajo. Olvidarse del capital de trabajo ya tiene media tarjeta amarilla. Luego las reinversiones en los flujos intermedios. Si tengo que comprar algo nuevo o reponer una máquina, ¿sí? En los prácticos, por ejemplo, el práctico 11 de Boeing, hay que reponer el equipo de computación, porque es para bajar los aviones, y obviamente ese equipo que se compra en el año 3 hay que volver a empezar, hay que empezar a amortizarlo en el año 4, no olvidarse de las amortizaciones. Luego el valor residual de todo lo que compramos. Por ejemplo, si evalúan a 5 años, tienen que tener presente que en el año 5 se cierra el proyecto, se vende todo y tengo que recuperar todo lo que invertí. Obviamente el capital de trabajo se recupera entero, porque si es disponibilidades, crédito y viene de cambio, teóricamente estarían en la empresa. Y en la venta de activos fijos tenemos que tener en cuenta el efecto impositivo, si gano o pierdo con la venta de ese bien. Eso es lo que recupero. Luego tenemos que tener en cuenta las amortizaciones que se restan antes de impuesto y se suman después de impuesto. El hecho de sumarla después de impuestos ya completamos la tarjeta amarilla, ya estamos amonestados, eso es un error grave. Y el impuesto a las ganancias, aunque no sea, aunque ustedes saben que los flujos de caja se arman por el sistema de lo percibido, no de lo devengado. Aunque el impuesto a la ganancia se paga luego, se toma en cuenta, así como las amortizaciones, que no es una salida de dinero. Luego estimamos el flujo de caja para el proyecto, como dijimos, el proyecto puro, luego para el inversionista, agregándole el financiamiento, y con ello evaluamos la capacidad de pago de la deuda. ¿Se puede pagar una deuda? ¿Qué sistema se utiliza? Francés, alemán, americano. Y vemos con el armado del flujo de fondos si podemos pagar esa deuda. Y evaluamos el proyecto con la aplicación de diferentes criterios. Lo más utilizado, el valor actual neto del BAN, la tasa interna de retorno, la TIR. Y por último, el periodo de recupero. Bien. Estoy acá. Con eso estaría la teoría de la evaluación de inversiones. Ahora el doctor Quintana va a desarrollar los prácticos 1, 2 y 3. Y mañana desarrollaremos los prácticos 10 y 11. El 10 está a mi cargo y el 11 a cargo de la profesora Nayar. Gustavo, descansamos 5 minutos y empezás. Bueno, perfecto. correcto. Descansamos 5 minutos minutitos y largamos.
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la clase de hoy. Acuérdense que estamos viendo evaluación de proyectos de inversión, la parte teórica que dio Miguel recién, y vamos a ver ahora los 3 primeros prácticos que están previstos en la página web de la cátedra. No sé si me confirman, están viendo lo que estoy proyectando en la imagen, el práctico número 1 de evaluación de inversiones. Sí, Profe. está el práctico 1. Perfecto, bien. Ahí consultaban en el chat, primero Miguel, antes que sigamos, el parcial está confirmado para el día 13 de octubre. Los temas que entrarían no es preguntaban si eran por prácticos, en realidad no es por formación práctica, sino por unidad temática. Lo que estamos viendo hasta ahora y unos días más hasta que terminemos esta primera parte, digamos, sería evaluación de proyectos de inversión en la unidad temática. Creo que es la capítulo 5 de decisiones de inversión para el plan 2003. Y capítulo 4 para el plan 2019. Exactamente. Lo que entra es la 1, introducción, la 2, principios fundamentales de la admisión financiera, la 3, estructura de inversiones, la 4, estructura de financiamiento, y la 5, decisiones de inversión. El parcial es el 13 de octubre en el horario de clase, o sea, a las 16, la parte práctica. Y a las 18, la teoría para los que pueden promocionar. Disculpe, profesor, ¿cuánto tiempo nos dan para el examen? 2 horas. Gracias. Bueno, arrancamos con la parte práctica. Son tres cortos trabajos prácticos donde vamos a enfocar también algunos aspectos teóricos que ya fuimos viendo hasta ahora. El práctico número 1 de evaluación de inversiones dice desarrollar el procedimiento para la determinación de flujo de fondos. Y en el enunciado vemos, en cada uno de los proyectos siguientes, determinar los flujos de caja para cada año, clasificar el patrón de flujo de caja e ilustrarlo gráficamente, y nos dan 3 proyectos de inversión o 3 inversiones que vamos a hacer, diferentes una de cada una, para que nosotros determinemos los flujos de fondos y los caractericemos. Primero dice, un proyecto requiere una erogación inicial de 100.000 pesos, que genera entradas anuales de efectivo de 20.000 pesos durante los próximos 20 años. El mantenimiento del proyecto en cada uno de los 20 años exige un desembolso de 5.000 pesos. Vamos a ver cómo lo planteamos desde un punto de vista del Excel para que vayamos viendo cuál sería la solución. Las soluciones en la página web de la cátedra están en formato Word. Lo ideal cuando se trabajen con flujo de fondos sería que ustedes puedan traducir esas soluciones a un formato de Excel. Y habitúense a trabajar con Excel porque es la herramienta más apropiada, digamos, para poder desarrollar los trabajos estos de evaluación de proyectos que generan manejo de flujo de fondos. Aquellos que no estén todavía muy duchos en el manejo del Excel, hay distintos videos de YouTube que yo les recomiendo que pueden buscar y bajar y leer y ver, mejor dicho, para que puedan desarrollar la habilidad esa de trabajar con Excel. Vamos a plantear ahora el caso que nos estaban diciendo. Hay una inversión inicial. Los flujos de fondos se arman arrancando desde un momento cero, donde se puede ver que vamos a poner todos los conceptos que tengan que ver con la inversión inicial, y a partir de ahí, año por año, hasta lo que nosotros vamos a llamar, bueno, acá el flujo de fondos, esto continuaría, porque esto en el primer caso nos dan un flujo, una vida útil del proyecto, un horizonte de evaluación de proyecto de 20 años. Por eso yo les pongo acá, continúa con idem, para que en realidad no nos hace falta a los efectos del análisis del caso que nos está planteando, pero sepan que lo primero que hay que determinar, como dijo Miguel hace rato, es también la inversión inicial, pero ver el horizonte de evaluación de proyecto. En el caso son 20 años, tenemos una inversión inicial, un desembolso inicial de 100.000 pesos, flujo de fondos de ingresos de 20.000 pesos por año, ¿sí? Y los flujos de fondos de egresos, ¿sí? 5.000 pesos por año. A esto le llamamos ingresos y egresos operativos, ¿sí? Los que hacen al negocio, los que hacen, digamos, a la vida comercial,
y el desenvolvimiento normal de la inversión o del proyecto que estamos planteando. Determinando esto sería una forma simple de armar el flujo de fondos. Un segundito, por favor. Bien, continuamos. Inversión inicial, decíamos, flujo de fondo de ingreso y flujo de fondo de egreso para llegar a los flujos de fondos netos. Vamos a ver el comportamiento que estos flujos de fondo netos, porque la idea es llegar casualmente para hacer luego el análisis económico a estos flujos de fondos netos que vemos acá. No sé si Miguel habló, la verdad que no recuerdo, pero si no lo hizo, bueno, lo vemos acá. Una de las características que tienen los flujos de fondo para determinar su comportamiento es si son convencionales o no. ¿A qué se refiere con convencionales? A que lo que vamos a tener para el análisis es que sean flujos de fondos que impliquen una erogación inicial, que la identificamos con un signo negativo, ¿sí? En este caso 100.000 pesos, y los flujos de fondos netos subsiguientes, hasta el horizonte de evaluación, positivos, ¿sí? Eso sería un flujo de fondos convencional, que nos permite utilizar luego las herramientas de evaluación de proyectos de inversión de forma más simplificada y que nos facilita el análisis del caso. En este caso, entonces, vemos que la inversión se realiza a través de flujos de fondos convencionales y luego cuando vayamos a aplicar las herramientas que tenemos para evaluar los proyectos, vamos a tener que identificarlo en este sentido y vamos a sacar las conclusiones que hagan al caso y ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo posterior de las clases. Ese sería el planteo del primer caso. En el punto B nos dice que un proyecto requiere una erogación de 80.000 pesos para la compra de una máquina, la venta de la máquina vieja que se reemplaza produce un ingreso de 25.000 pesos, las entradas de efectivo incrementales son de 25.000 pesos anuales en un periodo de 8 años, y al término de los 8 años la máquina nueva se vende en 10.000 pesos. Acá vamos a ver, este es un caso interesante porque vamos a ver los distintos elementos que componen el flujo de fondo. Vamos acá. Fíjense una vez más, la inversión inicial que nos plantea el caso era 80.000 pesos. Esto va en el momento cero, ¿sí? Esto se entiende que es el periodo inicial en el cual nosotros arrancamos la evaluación de proyectos de inversión y es en ese instante donde hacemos la aplicación de las inversiones. La inversión esta inicial demanda entonces una erogación de 80.000 pesos, pero vamos a tener un flujo de fondo adicional, producto de la venta de una de las máquinas que estamos reemplazando, ¿sí? Estos 25.000 pesos que vemos acá originalmente, que lo voy a marcar con amarillo, porque hace referencia a, por acá, 80.000 pesos de la compra de la máquina vieja, la venta de la máquina vieja que se reemplaza, produce un ingreso de 25.000 pesos. Estos ingresos, que en principio son extraordinarios, pero son aplicables a la inversión, al proyecto que vamos a desarrollar, reducen la inversión inicial, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en el flujo que estamos armando, lo vamos a poner con un signo positivo. Son 80.000 pesos de inversión inicial, menos, en este caso positivo, los 25.000 pesos de la venta, como un ingreso de la venta de la máquina vieja, nos va a quedar una inversión inicial de 55.000 pesos. ¿Sí? Esto al momento cero. A partir de ahí se desarrollan los flujos de fondos operativos. ¿Sí? Flujos de fondos operativos que para el caso del práctico que de este caso que nos están planteando, dice que son incrementales. Esto es interesante también porque deben ustedes ya empezar a manejar alguna terminología. Cuando se les plantea el caso esto de que las entradas de efectivo producen, acá donde estábamos acá, las entradas de efectivo incrementales son de 25.000 pesos anuales por un periodo de 8 años. Estos 25.000 pesos anuales por un periodo de 8 años
se entiende que representan los flujos que han incrementado, ¿sí?, a los que veníamos manejando anteriormente, y nosotros estamos trabajando simplemente con esos flujos, sin considerar otros movimientos u otros flujos que nos puedan interesar a los efectos de este análisis, ¿sí? Estos flujos son, como repito, incrementales y operativos. No tenemos, por lo tanto, flujo de fondos de egresos, y acá tenemos otros los componentes del armado de los flujos de fondos, que es el valor residual. El valor residual, o valor final, o valor de recupero de la inversión, siempre, en todos los casos, se proyecta para el último año, ¿sí?, o último periodo de la vida útil del proyecto. Dice que lo vamos, a ver si me permiten, cómo dice la redacción: al término de los 8 años, la máquina nueva se vende en 10.000 pesos. Puede decir que el proyecto se venda, o puede ser que digan se hace líquido, o se liquida todo el proyecto, o el valor de mercado, digamos, de que nosotros podamos tener para realizar el proyecto, para venderlo, para volverlo a hacer líquido, efectivo, como un flujo de fondos. Esto se produce al final de la vida útil o del proyecto de inversión, ¿sí?, o del horizonte de evaluación que estamos tomando. Entonces, para este caso, los 10.000 pesos positivos de la venta o liquidación del proyecto está en el último periodo como 10.000 pesos adicionando a lo que son los flujos de fondos incrementales, lo cual nos da un comportamiento de los flujos de fondos netos, como vemos acá, plasmado en la solución, y también constituyen flujos de fondos convencionales, ¿sí? Una erogación inicial negativa, un esfuerzo al principio para poder desarrollar flujos de fondos operativos, todos positivos en adelante. Bien. Profesor, Sí. buenas noches. Una consulta. En este caso, no analizamos, o sea, la máquina pasa la máquina nueva, ¿no? Pasa 8 años en el proyecto y no tiene amortización. No El práctico, amortizamos claro, no ya lo amortizamos vamos en a este ver. caso. En este caso, porque no hay otros datos adicionales, ¿sí? El Ah, planteo bien. no les da otros datos adicionales. La liquidación final de un proyecto, lo que vamos a ver, nosotros trabajamos con las amortizaciones a los efectos de determinar el impuesto a las ganancias. Es decir, siempre que vendemos algo, tenemos que ver si hemos ganado, y si hemos ganado, qué impuesto a la ganancia estamos pagando sobre las ventas. En este caso no tenemos otros datos más que se vende en 10.000 pesos. Como que estaríamos haciendo abstracción de lo que es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Claro. Por lo tanto, si no vamos a considerar el impuesto, tampoco no tiene sentido que consideremos las amortizaciones. Es un caso simple, digamos. Pero así lo menciona el práctico, la amortización en este caso que estamos viendo únicamente flujo de fondos, no deberíamos considerarla, ¿que no? Repetime la pregunta, no te entiendo. Usted le decía que en este caso ahí el enunciado no habla de amortizaciones para la nueva maquinaria. No, Así lo mencione, que no estamos viendo algo que se trata del flujo de fondos, digamos. estamos Habría que viendo cómo se considerar. arman los flujos de fondo de a poquito, y vamos viendo con la información que nos va planteando los casos. ¿Está bien? En este caso no nos hablan de amortizaciones ni de impuestos. Estamos viendo con forma genérica, ingresos, egresos, la inversión inicial, en este caso agrega la valor residual, y hasta ahí. ¿Estamos? Ahora vamos a ir a empezar a desarrollar otros casos donde sí hablamos de amortizaciones, sí hablamos de otras cuestiones. Gustavo, ¿me permitís? Dale. Para lo que hicieron la consulta, y siempre referido a la evaluación, que es lo que interesa, en la evaluación está clarito si se amortiza o no se amortiza. Si la evaluación no dice nada, es porque no se amortiza. Y si no dice que paga la alícuota del impuesto, se calcula sin el impuesto. O sea, siempre, o casi siempre, se dice, se amortiza en tantos años y el proyecto se evalúa en tantos años. Si no dice se evalúa, tomamos la vida útil. Pero siempre también para calcular el impuesto tiene que tener la alícuota, si no, no tiene sentido. Hay ejercicios de decisiones de financiamiento en que ustedes saben que la utilidad, la rentabilidad del activo o la rentabilidad del patrimonio neto se puede tomar antes o después de impuesto. Si no figura el impuesto, obviamente el ejercicio tiene que resolverlo sin impuesto. ¿Sí? O sea, tiene que estar claramente especificado, se amortiza
y el impuesto es tanto. Si no, no existe. ¿Listo? Gracias, Gustavo. Perfecto. Bueno, próximo caso nos dice que el proyecto, el punto C, 1C, acá. Un proyecto requiere una erogación inicial de 600.000 pesos que genera entradas anuales de 100.000 pesos durante los próximos 10 años. Al finalizar el décimo año, el activo se puede vender en 65.000 pesos. Los desembolsos anuales de operación que resultan de la compra de la máquina se espera que sean del 30.000 pesos, excepto en el quinto año, en que se requiere una erogación adicional de 110.000 pesos para una reparación. Acá lo que vamos a agregar es un egreso adicional, producto de un mantenimiento o de una nueva inversión o reinversión que vamos a hacer en el quinto año, que lo vamos a tener que plasmar en el flujo de fondo. Uno C, una erogación inicial al inicio de 600.000 pesos, los flujos de fondos ingresos operativos de 100.000 pesos por año hasta el año 10, flujo de fondos de egresos operativos de 30.000 pesos hasta el año 10, y la novedad, esta reinversión, que lo que hay que definir en cualquier proyecto es si es operativo o no, es decir, si lo vamos a incluir dentro de los flujos de fondos o no. En este caso está plasmado como si fuese operativo, o sea, es de mantenimiento o bien es una inversión que requiere una maquinaria para poder seguir funcionando normalmente. Si nosotros incluimos esta erogación adicional o reinversión en el flujo de fondos, vamos a ver que los flujos de fondos netos pasan a tener otro comportamiento, porque vamos a tener un flujo de fondos negativo inicial de 600.000 pesos, flujo de fondos positivo durante los primeros 4 años, y en el quinto año un flujo de fondo neto negativo, ¿sí? Y a partir de ahí de nuevo positivo. Esto hace que a los efectos del análisis estemos hablando ya de un flujo de fondos no convencional, donde ya vamos a ver qué implicancias tiene a la hora de aplicar las herramientas de evaluación del proyecto de inversión, ¿sí? Son cuestiones más bien que hacen a la cuestión matemática de aplicación del valor actual neto y de la tasa interna de retorno y de los errores que nos pueden generar si no tenemos flujo de fondos convencionales. La solución en algunos casos cuando se nos plantea esta situación es esta reinversión, actualizarla a la tasa que nos está planteando como costo de capital para tomarla como una inversión al momento cero. Lógicamente, si la actualizamos, no van a ser 110.000 pesos, sino 110.000 dividido 1 más a la tasa, nos va a dar un valor menor, ¿sí? Producto de esa actualización a la tasa de costo de capital. Esto haría que, en principio, los flujos de fondos sean convencionales nuevamente y no se produzcan estos errores del análisis del proyecto. Son herramientas que podemos disponer también siempre y cuando se consideren prudentes y no afecten el resto del análisis del proyecto, ¿no? Esto también cuando lo hagan en la práctica hay que ver cómo lo plasman, cómo justifican lo que van haciendo en el desarrollo de los flujos de fondos. Para el caso que estamos planteando nosotros, una vez más, es simplemente un modelo, un ejemplo, a los efectos de ver si son, qué son, o identificar los flujos que son convencionales y los que no son convencionales. En el siguiente caso, ya punto número 2, dice que la compañía central de rosquillas está considerando el reemplazo de su máquina existente para rosquillas con una máquina más sofisticada que aumente sus utilidades. La máquina nueva cuesta 54.000 pesos y tiene un costo de instalación de 4.000. La firma planea depreciar la máquina nueva, y ya empezamos a hablar de amortización, la cual se espera que tenga un valor de recupero por el método de la línea recta en un periodo de 8 años. La máquina vieja se compró 2 años atrás por 36.000 pesos y se estaba depreciando por el método de la línea recta en un periodo de vida útil de 10 años, se puede vender en 40.000 pesos. La tasa tributaria de la empresa es del 30%. Acá sí comenzamos a dar, por los datos que nos da el caso, de la amortización y del impuesto a las ganancias, que a los efectos del análisis del flujo de fondo, vamos a ver cómo lo planteamos. Perdón, lo primero que nos pide el práctico en este caso, punto A, determinar la inversión neta relacionada con el proyecto de compra de la máquina
para rosquilla. ¿Cuál es la inversión neta que vamos a tomar? Fíjense que tenemos 54.000 pesos de lo que vale la máquina nueva, la instalación que se debe sumar o adicionar a lo que es la compra, 4.000 pesos más, y luego hay que analizar qué es lo que pasa con la máquina vieja, si nos genera o no flujo de fondos, y esos flujos de fondos habría que tomarlos netos del efecto del impuesto, o sea, neto de lo que vamos a pagar de impuesto a las ganancias, producto de la venta de esa máquina. Cuando, les repito, cuando nosotros vendemos una máquina o vendemos un determinado bien, lo que hay que analizar es si con la venta de ese bien hemos ganado o no hemos ganado, si esa ganancia es sujeta a impuestos y qué impuesto estamos pagando producto de esa venta. Lógicamente, en términos de flujo de fondos, cuando vendemos, cobramos un dinero, pero de ese dinero que cobramos, parte tiene que ir al fisco, producto del impuesto que estamos pagando, el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, habría que netear del flujo de fondos de ingresos que estamos ganando. ¿Cómo se calcula eso? Plasmado como inversión neta, costo de la máquina vieja, costo de la máquina nueva, los 54.000 pesos, la instalación 4.000 pesos más, y vamos a ver cómo se calcula esto que estamos hablando de calcular los flujos de fondos producto de la venta de la máquina vieja que está acá. Ingreso por venta los 40.000 pesos, eso es flujo de fondos de efectivo, ¿sí? Cash flow, ingreso que nos produce financiero. Para determinar si hemos ganado o no con la venta de la máquina vieja, hay que ver cuál es su costo. El costo contable era de 36.000 pesos. La amortización anual del 10%, porque se amortizaba en 10 años, son 3.600 por año. Como van pasando 2 años desde la compra, se han amortizado hasta el momento 7.200 pesos como amortización acumulada, lo que nos da un valor residual contable de 28.800 pesos. ¿Sí? 28.800 pesos, perdón, claro, un valor residual contable de 28.800 pesos y un ingreso, por lo tanto, sujeto a impuestos de 11.200 pesos, porque lo hemos vendido a 40.000, lo que tiene un costo de 28.800 pesos contablemente, nos genera un ingreso sujeto a impuestos de 11.200 y un impuesto del 30%, 3.360. Que en definitiva es lo que nos interesa a nosotros, cuánto pagamos de impuestos por la venta de esa máquina. 3.360 pesos que debemos netear a los 40.000 que tenemos tomado acá. Por lo tanto, lo que hemos recibido, en definitiva, como flujo de fondo producto de esa venta, son los 36.640 pesos, ¿sí? Como ingresos netos por la venta, ingreso neto financiero, o flujo de fondo neto producto de esa venta. Lo que hace que la inversión neta que tengamos producto de ese reemplazo sea 21.360 pesos, negativo. Bien. Este mecanismo, ténganlo siempre presente, pero la idea central es saber, en definitiva, cuánto pagamos o no de impuesto a las ganancias. Que luego las amortizaciones sean computables como un costo, mejor dicho, como un costo, como una deducción que nosotros podemos tomar a los efectos de pagar menos impuestos, bueno, hacen al análisis y hay que agregarlo. Pero lo que tenemos que determinar es cuánto vamos a pagar de impuesto a las ganancias producto de esa operación. Bien. Hemos determinado cuál es la inversión neta, ahora vamos a calcular cuál es la inversión neta si la empresa pudiera vender la máquina en 30.000 pesos. Perdón, y ya que estamos, calcular la inversión neta, el punto C también, calcular la inversión neta si la empresa pudiera vender la máquina vieja en 12.000 pesos y esta produjera ingresos de operación de 50.000 pesos en el año actual. ¿Sí? Vamos a ver estos casos que nos plantean acá, que son casos especiales. Si nosotros vendemos la máquina vieja, en lugar de venderla a 40.000, la vendemos a 30.000, lo que se tiene que reducir, lógicamente, es el flujo de fondo de ingresos, pero también el impuesto que pagamos, vamos a pagar menos impuestos, porque ya el ingreso neto sujeto a impuestos queda 1.200 pesos. Y el impuesto a la ganancia calculado sobre eso, 360 pesos negativo. Por lo tanto, el flujo de fondos neto que nos queda, si lo vendemos a ese precio, 29.640 pesos, que es lo que nos afecta a la inversión inicial. ¿Sí? Y por lo tanto, la inversión neta final es que queda en 28.360 pesos.
Bien. El otro caso planteaba una cuestión adicional, es que la máquina vieja producía un ingreso adicional de 50.000 pesos, pero en el año actual, ¿sí? En el momento cero donde estamos calculando la inversión inicial. Vendemos la máquina vieja, con el nuevo dato que nos daba el práctico, lo vendemos en 12.000 pesos, cuando contablemente en nuestros registros está evaluado en 28.800 pesos, ¿sí? Producto, una vez más, de que la máquina vale, la habíamos comprado en 36.000, se amortiza 3.600 por año, tiene una amortización acumulada de 7.200, y por lo tanto, un valor residual contable de 28.800 pesos. A esa máquina que vale 28.800 la vendemos en 12.000, lógicamente vamos a tener una pérdida, ¿sí? Un resultado neto de esa operación de 16.800 negativo. Si nosotros calculamos el impuesto a la ganancia sobre ese monto, vamos a tener lo que se llama un quebranto impositivo o un crédito fiscal, ¿sí? Porque nos permite deducir de impuestos si tuviéramos otras operaciones u otras actividades sobre las cuales pagar, sí, el impuesto a las ganancias. En definitiva, esto provoca que los ingresos netos que vamos a recibir nosotros están conformados por los 12.000 pesos de la venta, más 5.040 pesos de quebranto impositivo que lo podemos aplicar para pagar menos impuestos en el impuesto a las ganancias cuando hagamos la liquidación final completa del resto de las operaciones. Ese quebranto hay que tomarlo y nos da un flujo de fondos financieros de 17.040 pesos, positivo, ¿sí? Ingresos netos por la venta de la máquina vieja, 17.040 pesos, por un lado. Por otro lado, la máquina vieja generaba ingresos en el momento ese actual, nos aclara el práctico, si no, capaz que tendríamos que tomarlo también como flujo de fondo que dejamos de percibir, pero en este caso no, porque producía en este momento actual 50.000 pesos, que dejamos de percibirlo y por lo tanto eso hay que tomarlo como negativo a los efectos de calcular la inversión neta. Pero a la vez, al dejar de producir ingresos, también nos deja de producir impuestos. Por lo tanto, dejamos de pagar impuestos producto de esos ingresos, que está relacionado con esos ingresos que generaba la máquina, por lo que si dejamos de pagar impuestos a las ganancias, vamos a tomar los 15.000 pesos como un flujo positivo a la hora de calcular esa inversión neta. En definitiva, tomando en cuenta todos estos valores y haciendo este análisis, la inversión neta final nos queda en 75.960 pesos negativo. No sé si hay alguna consulta de esto, así ya pasamos al otro punto. Bien. Punto 3 del caso del práctico de la formación práctica 1, dice: la Compañía Imperial de Construcciones ha proyectado utilidades antes de depreciaciones e impuestos con y sin un proyecto de desembolso capitalizable de la siguiente manera. Nos dan los años, nos dan cómo serían los flujos con el desembolso propuesto y sin el desembolso propuesto. Dice que actualmente la empresa tiene una máquina que se está depreciando a razón de 5.000 pesos anuales durante los próximos 6 años, que el proyecto en consideración implica el reemplazo de esta máquina con otra que cuesta 140.000 pesos, necesita costos de instalación de 10.000 y tiene una vida útil depreciable de 6 años. La empresa utiliza el método de depreciación de la línea recta y está en la categoría tributaria del 30%. Una vez más aparece la depreciación y el análisis del impuesto que tenemos que incluirlo dentro de los flujos de fondos. Calcular los flujos de caja relacionados tanto con la máquina actual como con la máquina en proyecto. Calcular los flujos de caja incrementales, ¿sí?, que se espera resulten de la adquisición de la máquina nueva. Y si el proyecto propuesto requiere una inversión neta de 100.000 pesos, determinar los flujos de efectivos pertinentes relacionados con el proyecto. Recuerden que las utilidades que están proyectadas, estamos hablando antes, esto es importante, utilidades antes de depreciación e impuestos, ¿sí? Digamos, en la situación actual, sin el desembolso, con estos flujos de fondo y
con el desembolso, o sea, haciendo el proyecto, reemplazo la máquina, nos generan otro flujo de fondos. ¿Cómo quedarían si lo vamos armando? Con la máquina vieja, o sea, la situación actual, el planteo nos da los flujos de fondos que nos da ya la información, iniciales, operativos, son los que están acá. La depreciación que se produce en forma anual, 5.000 pesos, que nos da el práctico, la información. Flujo de fondos luego, después de depreciaciones, conviene ponerlos para que los tengamos presentes. Esto lo hacemos a los efectos de calcular el impuesto a las ganancias, porque acuérdense que las depreciaciones nosotros debemos tomarlas y porque son un concepto que nos permite la ley del impuesto a las ganancias deducirla a los efectos de calcular el impuesto. Calculamos el impuesto a las ganancias para llegar a los flujos de fondos netos después de impuestos y depreciaciones. Bien, a partir de ahí, volvemos a agregar, esto es una metodología, para el armado del flujo de fondos, devolvemos las amortizaciones, ya que no constituyen un flujo de fondo efectivo, y llegamos a los flujos de fondos netos. ¿Sí? Ese sería el caso actual, sin desarrollar el proyecto de reemplazo de esta máquina. Con la máquina nueva, los flujos de fondos que nos plantean, es lo que se arma acá. La depreciación, bueno, los flujos de fondos ya nos dan de ingresos. La depreciación está en base a lo que nos cuesta la máquina y dice que se amortiza en 6 años, por lo tanto se calculan 25.000 pesos de amortización a los efectos de calcular el flujo de fondos después de depreciaciones, que nos permite luego calcular el impuesto a las ganancias, que nos permite luego sumar nuevamente el efecto de las amortizaciones, para llegar a los flujos de fondos netos, como figura acá. Si vamos a trabajar con flujos de fondos netos incrementales, son los que van como diferencial entre lo que representan los flujos de fondos de la máquina nueva y la máquina vieja. Es decir, tomamos los flujos de fondos netos que hemos desarrollado acá arriba, sin el proyecto, ¿sí? Y vemos los flujos de fondos que genera la máquina nueva y los neteamos. Primero, máquina nueva versus máquina vieja. Y ese incremental que logramos acá de flujo de fondos es lo que llamamos nosotros flujo de fondos netos incrementales. Bien. Evidentemente, en este caso el proyecto es viable porque la diferencia que hay entre los ingresos y los egresos tomando la máquina nueva son positivos. Por lo tanto, podemos deducir que el proyecto sería viable de desarrollar. El último caso planteaba si en lugar de los 150.000 pesos que salía anteriormente en la máquina nueva, nos salía 100.000 pesos. ¿Sí? Al disminuir la inversión inicial, disminuyen las amortizaciones. Esto causa un efecto sobre los flujos de fondos netos finales, plasmado acá en la solución, que provoca luego también flujo de fondos netos incrementales menores, ¿sí? Lógicamente, si estamos invirtiendo menos, reduce las amortizaciones que estamos tomando a los efectos del impuesto a la ganancia, pagamos menos impuesto a las ganancias, pero a la vez también nos generan menos flujo de fondos. Y los flujos de fondos netos incrementales, que vamos a ver acá, también disminuyen. Igual sigue siendo viable el proyecto, porque el análisis de los flujos de fondos netos incrementales da positivo. Bueno, hasta ahí el caso 1. Veríamos ahora el desarrollo del caso de la formación práctica 2.
para que vayamos avanzando y después lo puedan analizar también en casa. Esto véanlo después en la casa, siéntense, analícenlo nuevamente y practiquen, porque en base a esto también tienen que tener en claro cómo se arman los flujos de fondos para que no tengan problemas o inconvenientes en los planteos que se pueden producir en el parcial. Veamos. Nos plantea dos casos. Uno dice, el práctico dice, por supuesto, el objetivo siempre es desarrollar el procedimiento para la determinación de los flujos de fondos. Y el caso dice, la compañía editorial Panamericana considera reemplazar una unidad de equipo existente por una o dos máquinas nuevas más sofisticadas. La máquina vieja se compró 2 años atrás con un costo de 30.000 pesos. Y esta suma se está depreciando por el método de la línea recta en el periodo de 6 años. Las dos unidades nuevas de equipo en consideración son la máquina A y la máquina B. La máquina A tiene un precio de compra de 40.000 pesos y el costo de instalación es de 8.000. Tiene una vida útil de 4 años y un valor de recupero de 10.000 pesos. Se va a depreciar por el método de la línea recta. La máquina B tiene un precio de compra de 56.000 pesos y un costo de instalación de 4.000. Tiene también una vida útil de 4 años, pero se espera que el valor de recupero sea solamente de 8.000 pesos. Las utilidades proyectadas anualmente antes de depreciación e impuestos, y con cada una de las máquinas nuevas, se tabulan más abajo, ¿sí? La máquina vieja puede venderse actualmente en 25.000 pesos, la tasa impositiva de 30.000 pesos. Nos da cada uno de los 4 años, con la máquina existente, ¿sí? Con la máquina A los flujos de fondo, con la máquina B, flujo de fondo. Acuérdense, dice que la información que nos están brindando es que son las utilidades proyectadas anualmente antes de depreciaciones e impuestos, ¿sí? Bien, en base a esa información debemos calcular la inversión neta relacionada con cada alternativa, calcular luego los flujos de fondos de caja incrementales relacionados con cada alternativa. Veamos cómo lo vamos a plantear. Con la máquina A, ¿sí? Lo que tenemos es el cálculo de la inversión neta, tomando que sale 40.000 pesos y un gasto de instalación de 8.000, y los ingresos netos del impuesto a las ganancias, producto de la venta de la máquina vieja, que la calculamos de la misma manera que hemos calculado hace rato el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿sí? El ingreso por venta de la máquina vieja, 25.000 pesos, tenía un costo de 30.000, se amortizaba 5.000 por año, lleva 2 años de amortizaciones acumuladas, 10.000, por lo tanto el valor residual contable nos queda en 20.000 pesos. Habiendo vendido esta máquina vieja que estaba como valor residual contable de 20.000 a 25.000, hemos obtenido una ganancia de 5.000 y el impuesto a las ganancias 1.500 pesos negativo. Lo que implica que nos genera un flujo de fondo neto de 23.500 pesos que debemos deducirlo de lo que es la inversión neta para que nos dé una inversión neta final de 24.500 pesos. ¿Estamos? Con la máquina B nos cuesta 56.000 pesos y un costo de instalación de 4.000. Tomamos luego también el mismo ingreso de la venta de la máquina vieja para que nos dé una inversión neta final de 36.500 negativo. Por lo tanto, la máquina A es más barata que la máquina B. Hay que ver cómo es luego el comportamiento de los flujos de fondo. La máquina actual nos dan los flujos de fondo, que acuérdense que nos decía que están en el planteo, 12.000 pesos por año durante 4 años. Sacamos la amortización a los efectos de calcular el impuesto a las ganancias, generamos ese flujo de fondo después de depreciaciones, calculamos el impuesto a las ganancias, 30%, nos da el flujo de fondo neto después de impuestos y depreciaciones, sumamos nuevamente las depreciaciones a efecto de que no afecten el desarrollo del flujo de fondo, para llegar al flujo de fondo neto final, ¿sí? 9.900 pesos por año. Flujo de fondo neto operativo. La máquina A, lo mismo, ¿sí? Con los datos del práctico, nada más que lo que vamos a tener en cuenta acá
es que la depreciación se calcula en 4 años sobre los 48.000 pesos y por lo tanto nos da 12.000 pesos de amortización anual para el cálculo del impuesto a las ganancias. El valor del recupero, ¿sí?, de esta máquina nos decía que estaba con esta información que nosotros la calculamos acá. Nos dice que esa máquina que la podemos vender en 10.000 pesos, que no tiene un valor residual contable final, o sea, 0, 10.000 pesos, valor residual contable 0, por lo tanto tenemos un ingreso sujeto a impuesto de 10.000 pesos, el impuesto que hemos calculado de 3.000 pesos, nos queda como ingresos netos a los efectos financieros, 10.000 menos 3.000 pesos de impuesto que debemos pagar, 7.000 pesos. Esto como valor residual en el año 4, ¿sí?, como flujo de fondos neto del periodo final, o de liquidación, o de venta de esa máquina. Para que nos generen flujo de fondos neto de la máquina A, en este caso, con ese comportamiento, 17.600, 17.600, 17.600, 24.600. En el caso de la máquina B, que nos salía un poco más caro, tenemos más amortizaciones que van a generar para el proyecto este, a su vez, en los flujos de fondos operativos nos generan mayores flujos de fondos que la máquina A. Fíjense que la máquina A nos estaba generando 20.000 pesos por año durante 4 años, mientras que la máquina B, 22.000, 24, 30.000, 32.000 pesos. Se va incrementándose año a año. El valor de recupero lo vamos a calcular tomando en cuenta la información que nos da el práctico, como el precio de venta de 8.000 pesos, no tiene valor residual contable. Una vez más, la ganancia que estás considerando para el impuesto a la ganancia, 8.000 pesos, 30.000 pesos de cálculo del impuesto a las ganancias, perdón, 30% sobre los 8.000 nos da 2.400 pesos negativos, por lo que el flujo de ingresos neto del impuesto serían 5.600 que hay que tomar en el año 4 como valor residual final, ¿sí?, de este proyecto. Nos genera flujo de fondos que son superiores al flujo de fondos de la máquina A. Si trabajamos con flujo de fondos netos incrementales, vamos a ver que respecto de la máquina vieja, el proyecto con la máquina A nos genera flujo de fondos netos incrementales inferiores, en principio, a lo que generan los flujos de fondos netos incrementales de la máquina B. Evidentemente, el proyecto sería viable o mejor desarrollarlo con la máquina B, ¿sí?, de acuerdo a los flujos de fondos que hemos armado y hemos calculado con la información que nos da el práctico. Bien. Vamos a ver el punto 2, que nos plantea el caso. Dice que durante los próximos 5 años, la compañía de Puertas Modernas espera que las siguientes utilidades de operación después de impuestos sean. Esto es interesante porque acá ya nos plantea que las utilidades que nos están informando son después de impuestos a las ganancias, ¿sí? 170, 140, 300, 220, 250. Actualmente se considera la modernización de una máquina con un costo primario de 30.000 pesos, cuyo valor de libro es 0, pero que puede venderse en 20.000 pesos, ¿sí? Suele pasar que contablemente nosotros ya estemos amortizados totalmente los bienes que estamos operando o trabajando, pero que igualmente, a pesar de tener un valor 0 de libros, tienen un valor de mercado al cual lo podemos realizar, vender y cobrar, ¿sí? Sería el caso este que estamos vendiendo una máquina que de libros no vale nada, pero estamos vendiéndolo en 20.000 pesos. Parecen factibles 2 alternativas. La empresa está con una tasa tributaria del 30% y deprecia los bienes por el método de la línea recta. Las 2 alternativas que tenemos son reconstruir la máquina, ¿sí?, por un costo total de 90.000 pesos. La máquina construida tendría una vida útil de 5 años, para finalizar los cuales su valor será 0, ¿sí?, ya nos da informando que el valor final será 0. La reconstrucción de la máquina le permitiría a la empresa alcanzar las siguientes utilidades después de impuestos. Una vez más, las utilidades después de impuestos, el comportamiento con el proyecto de reconstruir la máquina, ¿sí? La otra sería, en lugar de reconstruir la máquina, reemplazamos la máquina, compramos una nueva. La máquina nueva sale 100.000 pesos,
con un valor de instalación de 10.000 adicionales. La máquina nueva tendría una vida útil también de 5 años, al finalizar los cuales no tendría tampoco valor de recupero, que las utilidades proyectadas después de impuestos, una vez más nos informa esto, la empresa da como resultado la adquisición de una máquina nueva, se espera esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar la inversión neta y calcular los flujos de fondos. Veamos cómo se puede plantear esto. Inversión neta de reconstruir implica 90.000 pesos del costo de reconstrucción. Y acá tenemos un concepto que hay que tener en cuenta, que si nosotros reconstruimos la máquina con la cual estamos operando, máquina vieja, vamos a perder la oportunidad de venderla, sabiendo que el precio de mercado que podemos conseguir por esa venta es de 20.000 pesos. Sería un costo de oportunidad, ¿sí? Que a los efectos del análisis financiero es interesante, porque si nosotros reconstruimos, no tomamos ese flujo de fondos. Por lo tanto, al no tomar esa posible venta, y por lo tanto no tener también el ahorro impositivo, ¿sí? Producto de esa venta, que sería con la tasa del impuesto del 30%, lo que vamos a ver es que, en definitiva, la inversión neta, si reconstruimos, es de 104.000 pesos. 90.000 pesos el costo de reconstrucción, 20.000 pesos negativos también, porque no estamos vendiendo, y si no estamos vendiendo, también nos ahorramos de pagar el impuesto a las ganancias. Esa sería la idea. 104.000 pesos como inversión neta calculada si vamos a reconstruir. Y si la vamos a reemplazar, el costo de la máquina nueva, 100.000 pesos más 10.000 pesos de instalación, y acá tenemos que considerar si nos va a quedar obsoleta, nos va a quedar desocupada la máquina vieja, tiene un valor de mercado de 20.000 pesos, pero en este caso si la vendemos, pagamos sí el impuesto a las ganancias. Neto del impuesto a las ganancias, este ingreso de venta nos quedaría en 14.000 pesos. Vendemos 20.000, pagamos 6.000 de impuestos, 14.000 de ingreso adicional para este proyecto de reemplazo de la máquina vieja. Nos queda una inversión neta final de 96.000 pesos negativo. Es decir, con la reconstrucción estaríamos teniendo un flujo como inversión neta mayor al hecho de tener que reemplazarla. Que hay que complementar ese análisis con los flujos de fondos operativos. Acuérdense que ya los flujos de fondos netos operativos que nos plantean están después de impuestos. Yo esto lo resalté en amarillo porque en definitiva creo que hay un error en la solución del práctico. Eso véanlo ustedes, porque me parece que así es en el Word que plantea el práctico como solución. Si ya los ingresos que nos plantean son netos del impuesto a las ganancias, no deberíamos tomar o hacer el cálculo de las depreciaciones, ¿sí? No tiene sentido porque ya está neteado el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, esto yo lo voy a corregir. Para que no se confundan en el análisis. Y nos hablaba también que los flujos de fondos netos dejados de percibir eran 170.000 pesos. Eso está en los análisis porque la máquina vieja es la que generaba estos flujos. Al no tener la máquina vieja, bueno, estamos trabajando con una máquina nueva que nos da un incremental de flujo de fondos de 8.000 pesos para todos los años. En este caso, 8.000, 0, 10.000, 8.000, 12.000. ¿Sí? Lo propio pasa acá. Bueno. Profesor, ¿me sí. escucha? Hola. ¿Le escucho? Una preguntita, profe. ¿No necesitamos la depreciación para volver a sumarla? No, ¿Ya los está efectos. seteada? No a Ahí los me efectos. perdí. No a los efectos del análisis. ¿Sí? No Ajá. porque ya estamos trabajando después de impuestos. Si bien tenemos los datos, no sé si tenemos, creo que tenemos los datos para calcularlo. Quizás, si tenés los datos, querés hacerlo, el análisis lo haces, lo agregás, lo desagregás, lo volvés a armar, te vas a dar cuenta que no tiene sentido. ¿Está? Bueno. Bien, bien, bien. Pero Gracias. en definitiva sería bueno que lo hagas, probalo. Yo Claro, yo recomiendo pensé que siempre. cuando ya le sacabas el impuesto,
y después lo volvemos a sumar. Pero usted dice que lo que ya tenemos es después de todo eso, digamos. Sí. Ajá. Acuérdense que los análisis se hacen o antes de impuesto o después de impuesto. ¿Sí? El resultado del análisis que tengamos de un proyecto les va a dar lo mismo. Lo que ustedes no pueden mezclar es comparar antes con después. Pero si estamos trabajando todo con antes de impuesto, estamos correctos si estamos comparando dos proyectos y trabajamos antes de impuestos, en definitiva es el hecho de trabajar después de impuestos, que es aplicar simplemente una tasa porcentual, no debería modificar el análisis financiero que estamos logrando y las conclusiones a las cuales estamos llegando. ¿Estamos? Bien, veamos. En este caso lo que sacamos es todo lo que es impuesto. Fíjense que en forma incremental, los flujos de fondos netos incrementales que obtenemos producto de reemplazar la máquina son superiores a los que implican el hecho de tener que reconstruir la máquina, ¿sí? Por lo tanto, las conclusiones del análisis que nosotros debemos hacer es que daría como recomendable o aconsejable reemplazo de la máquina vieja por una nueva, ¿está? Porque el incremental de flujo de fondo neto es superior a lo que consideramos como flujo de fondos netos incrementales de reconstruir la máquina. ¿Está? Profe, Sí. ¿por qué sería mayor si le da ahí, si usted hace la suma ahí cuando selecciona todo, creo que es menos 60.000 flujo de fondo neto de reemplazar, Bien. Entonces, ¿qué recomendarías? que reconstruyamos la máquina? Que está ¿Qué siendo opinan? mayor el flujo de fondo de reconstruirla. ¿Qué opinan? ¿Opinan lo mismo? ¿El resto? Bien, supongamos que el chat está trabajando a full, que no lo puedo ver, pero... Sí, están poniendo que sí en el chat. Bueno, perfecto, entonces, listo. Bueno, quería saber si estaban atentos nada más. Están poniendo Yo bien, ya, ¿no? yo ya estoy dormido. Pero tiene razón, bien, tan despierto y atento a lo que estoy haciendo. Perfecto. Disculpe, ¿Estamos? profesor, le hago Sí. una consulta. En la máquina que está reconstruyendo, usted suma los flujos de fondos netos dejados de percibir. ¿Sí? Después del flujo de fondo neto, hay esos. En la solución propuesta en el Word no están sumando esos flujos. Están restando, ¿no? No están sumando. O directamente en la solución no los tienen en cuenta. Bueno, deberían tenerlos, digamos, y me parece que sería la solución propuesta correcta, digamos. Igualmente, si vos no los considerás, ponele que no consideres estos flujos de fondos que dejas de percibir de la máquina vieja, tampoco tendrías que dejarlos o no considerarlos en el análisis en la máquina con el proyecto de reemplazo. Por lo tanto, el análisis te va a dar similar, ¿sí? ¿Qué es más conveniente? Supuestamente, a ver. Reconstruir. Da más conveniente reconstruir la Claro, máquina. correcto, ¿sí? No te varía el análisis. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. Bueno, último caso, tenemos 10 minutitos, que si no lo podemos, vamos a ver si lo dejamos planteado, pero vamos a tratar de desarrollarlo. Práctico 3 o formación práctica 3 de evaluación de inversiones. Presentar los métodos de evaluación de inversiones para que el alumno pueda visualizar diferencias entre los mismos. Existen dos proyectos mutuamente excluyentes, o hacemos uno o hacemos otro, con igual riesgo. Para la adquisición de un nuevo equipo, la información concerniente a cada proyecto se presenta a continuación. Proyecto A, desembolsos netos 8.500, proyecto B, 6.000. Valor de desecho 0 para ambos casos, es decir, al final de la vida del proyecto no vale nada ninguno de los dos. Una vida útil de 5 años para cada uno. Flujo de fondos netos en efectivo antes de depreciaciones. Para el proyecto A, 2.500 los primeros 3 años y 2.000 los últimos 2, así sería, del 1 al 3, 2.500 y los 4 y 5, 2.000 pesos.
En cambio, el proyecto B nos genera 1.500 los 5 años. Suponga que sigue el método de depreciación de la línea recta y que la tasa de impuestos sobre la renta a cargo de la sociedad es de 40%. Se supone que el costo de capital es de la tasa de costo de capital del 10%. Nos pide que calculemos la tasa de rendimiento descontada, que en este caso sería la TIR, el valor actual neto o índice índice de rentabilidad, el periodo de recupero, la tasa de rendimiento promedio, y luego cómo justifica la existencia de las diferencias que podemos sacar de las conclusiones. Acá hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros planteamos en la metodología de evaluación de proyectos de inversión, hay metodologías que contemplan el valor tiempo del dinero y otras metodologías que no. Las metodologías que contemplan el valor tiempo del dinero son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, ¿sí? Esta sería tasa de rendimiento descontada, o TIR, o tasa interna de retorno del proyecto, y el valor presente neto, o Net Present Value, como es en las calculadoras ustedes lo van a ver, NPV, o valor presente neto, o valor actual neto. Son los dos métodos que contemplan el valor tiempo del dinero. Y hay otros métodos que no, que trabajan con flujos de fondos convencionales, sin actualizar o sin tener en cuenta el valor del dinero del tiempo, que es el periodo de recupero y la tasa de rendimiento, o rendimiento promedio contable, ¿sí? Rápidamente, y antes que se nos acabe la clase. Para el proyecto A, un desembolso inicial de 8.500, flujo de fondos de ingreso de 2.500 por año, salvo los dos últimos años de 2.000. La depreciación, ¿sí?, en 5 años de los 8.500 pesos, con el efecto del impuesto a las ganancias. Flujo de fondo neto después de impuestos y depreciaciones, que sería un flujo de fondo similar al contable, más la depreciación nuevamente, que para no considerarla, nos da flujo de fondo neto de 8.500 negativo el primer año, 2.180 y 1.880 para los últimos dos. ¿Qué vamos a hacer? Calcular el valor actual neto. Yo lo voy a presentar nada más. Hay otra clase en la cual van a hablar específicamente de cuáles son las metodologías y van a analizar cómo es el comportamiento del VAN, la TIR. Vamos a hacer entonces esta presentación. Sepan ustedes que el valor actual neto es simplemente actualizar estos flujos de fondos a la tasa de costo de capital, que nos da el práctico, que es el 10%, compararla o netearla de la inversión neta que tenemos acá, es decir, la actualización que hacemos de los flujos de fondos netos operativos, le vamos a restar el valor de la inversión inicial. Si lo hacen con Excel, sepan, a ver, acá tengo la formulita que yo les estoy planteando. Sería la sumatoria, bueno, lo puedo poner, ahí está. Sumatoria de los flujos de fondos netos dividido 1 más I, que es el factor de actualización, la I que tenemos que tomar, el 0,10% de costo de capital, menos la inversión inicial. Ese valor actual neto, que es neto de la inversión inicial, para ver si los flujos de fondos a valores actuales nos generan un valor positivo o no, en este caso nos da 627 negativo. Por lo tanto, el proyecto, con los flujos de fondos que tenemos actualmente calculados, no nos agrega valor y nos da un valor negativo de 627 como valor absoluto negativo. Por lo tanto, el proyecto no sería viable, ¿sí? Repito, es un primer análisis que estamos haciendo. En clases posteriores van a ver específicamente cómo son los métodos de esto y qué diferencia hay entre ellos. Con la TIR planteada, y a los efectos de que ustedes puedan avanzar en la solución del práctico, ¿qué implica la TIR? Es buscar cuál es la tasa que nos permite actualizar los flujos de fondos netos operativos y nos iguala ese valor actual de los flujos de fondos de netos operativos, nos iguala a la inversión inicial. Que es lo mismo que decir que la sumatoria de los flujos de fondos netos actualizados a esa tasa que no la conocemos, por eso está en el consigno de pregunta, neto de la inversión inicial nos debería dar 0. ¿Sí? ¿Cuál es entonces esa tasa de rendimiento que nos plantea o la que provoca esta situación para el caso de los flujos de fondos que estamos planteando? Esa tasa nos da 6,98, casi 7%. ¿Sí? Ese 7% es lo que nosotros debemos comparar con el costo de capital
o costo de oportunidad, o es lo que se demanda el proyecto, que es del 10% para este caso. Entonces, si planteamos que el 10% comparado con la TIR que estamos consiguiendo del 7, vemos que coincide con el análisis del BAN y el proyecto no es viable. ¿Está? El índice de rentabilidad simplemente es comparar los valores actuales de los flujos de fondo de ingresos con los valores actuales de los flujos de fondo de egreso. ¿Sí? Actualizamos los valores actuales, tanto de ingreso como de egreso, sacamos el coeficiente, la relación, dividiéndolos, y esta división nos da matemáticamente 92%. ¿Sí? Fíjense que el índice de rentabilidad a valores actuales con respecto a los flujos de fondos, nos da una idea, digamos, de cómo también está el proyecto, 92%, relacionando tanto los ingresos como los egresos planteados en términos de flujo de fondos. En el caso del recupero, del valor de recupero, ya tenemos que trabajar con una pequeña tablita para ver cómo vamos recuperando nosotros la inversión de acuerdo a los flujos de fondos, sabiendo que este método no contempla el valor tiempo del dinero, por lo tanto no trabaja con flujos de fondos actualizados. Tenemos los 5 años en los cuales estamos recuperando la inversión, el flujo de fondos anuales y lo recuperado en términos acumulados, ¿sí? La inversión que hemos tenido era de 8.500 pesos, que la vamos a recuperar recién en forma acumulada en el último año, el año 5, ¿sí? Recién ahí estaríamos recuperando la inversión inicial. Por lo tanto, matemáticamente, ¿cómo vamos a calcular ese recupero? Es el año anterior al recupero, es decir, el año 4, más lo que sería la inversión inicial, menos el valor del recupero acumulado en el año anterior, 8.420 pesos, 8.500 menos 8.420 pesos, dividido los recuperados, el flujo de fondos recuperado en el año actual, 1.880 pesos, del año 5 respecto al cual estamos recuperando la inversión. Eso les va a dar matemáticamente 4.04. Y la tasa de rendimiento contable, véanla, no es difícil de calcular, está plasmada correctamente en la solución y creo que es fácil de analizar, por lo tanto también se los voy a dejar, dado el tiempo que tenemos ya pasado las 10 de la noche, para que lo puedan analizar en sus casas. Si eventualmente tienen alguna duda, planteen el proyecto, planteen los casos y lo vemos en la respuesta que podemos dar. Sé que puede haber algunas preguntas, pero bueno, lamentablemente por el horario no las podemos resolver en este caso, ya se nos terminó la clase. Les agradezco y bueno, véanlo al tema y vayan viendo si hay algunas consultas para hacer, estaremos disponibles en el chat correspondiente, a través de Moodle. En el Gracias foro. a todos. En el foro, perdón. ¿Estamos? Bueno, buenas noches, hasta luego. Dale, gracias, hasta luego.